Hola, ¿cómo están? A todos nuestros seguidores, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este foro del Sistema Reiki Sean de la Alianza Reiki de México. Gracias por acompañarnos, gracias por dar seguimiento y como siempre les tenemos un programa sumamente significativo acompañado del maestro José Luis Sánchez Zaragoza. Ahorita se los voy a presentar, ya ustedes lo conocen, es parte de la Alianza Reiki en México, pero tiene un profundo conocimiento en muchos temas. El maestro José Luis Sánchez Zaragoza, él, además de todo lo que les voy a platicar, él es contador público, él tiene una licenciatura en contabilidad pública, una maestría en finanzas, él es maestro jubilado por nivel universitario, él es académico, continúa en la parte académica y ha interactuado con las otras actividades de las cuales voy a comentar ahorita y obviamente pues tiene un pensamiento tanto científico como no científico, como esotérico, como de toda una serie de conocimientos que él conoce y eso le da un perfil muy particular. Él es, como les comentaba, parte de la Alianza Reiki en México, él forma parte de la alianza, él es el tesoro, él no, él propiamente ha sido el asesor en el ámbito de los dineros de la alianza, que bueno, finalmente no hay una gran cantidad de cosas que, que guardar, porque somos una asociación eminentemente sin fines de lucro. Posiblemente algunos se dirán, bueno, ¿y por qué no puedes cobrar? No, sí podemos cobrar, pero nuestra finalidad, nuestros objetivos son muy claros en la discusión del sistema Reiki Sean. Él es coordinador de la escuela Reiki Sean en la ciudad de Guanajuato, en la ciudad de León, con tu esposa Elvira, a los cuales conozco desde hace la mitad de mi vida, 35 años, hace muchísimo tiempo, somos muy amigos desde hace muchos años. Él estudió bioenergética, flores de Bach, esencias áureas, alquimia interna, péndulo hebreo, iridiología, masoterapia, microdosis, auriculoterapia, plantas y alimentos que curan, magnetoterapia, reflexoterapia, plantas de poder, chamanismo y un montón de cosas más que no acabo de leer su currículum, pero es una persona que conoce mucho y al cual pienso significativamente ya desde hace tiempo, ya lo he invitado desde hace tiempo, no hablar solamente sobre el tema que vamos a comentar y que ahorita les voy a decir el nombre, sino otros temas, un tema que también domina en la parte de alquimia, lo voy a comprometer a que nos hable sobre alquimia en el Reiki, que es un proceso de cambio interno y cambio físico desde el ámbito donde se pueda comentar, porque ustedes saben que hay diferentes tipos de niveles y de conocimientos de alquimia para hablar precisamente cuál es esa transformación con el Reiki, pero ya lo veremos en otro momento. El día de hoy vamos a ver un tema significativo que se llama eras, las eras precisionales. Es un tema que pocos conocen como la precisionalidad de la Tierra. Generalmente hablamos de eras y muchas de las ocasiones confundimos las eras precisionales con las eras geológicas, que nada tiene que ver unas con otras desde el ámbito del conocimiento profundo del ser, de la persona, de los cambios que hay en la parte espiritual, que impacta indiscutiblemente a la parte científica. Y déjame comentarles que ahora que estuve leyendo un poco, le decía yo al maestro José Luis, la precisión, las eras precisionales son científicas totalmente. Esas eras precisionales fueron propiamente estudiadas eh, por Hiparco de Nicea, dice la literatura, y él es el primero en darle valor a la precisión de la Tierra. Después vinieron otros y algunos historiadores sostienen que este fenómeno ya se conocía desde el año 340 antes de Cristo. Esta precisión de los equinoccios, que también se le conoce como precisión axial, es el cambio lento y gradual de la orientación del eje de rotación de la Tierra y que tarda, como a veces lo platicamos y lo decimos mucho en los que trabajamos en las escuelas iniciáticas, dura 25.776 años y hablamos que de la era de Acuario, que de la era del Piscis, pero solamente a veces sin conocer todo este tipo de conocimientos, a veces hablamos y hablamos y hablamos
sin tener un profundo conocimiento de ello. Por eso le invitamos a José Luis Sánchez a que nos platicara esto. Yo me voy a callar, como en otras entrevistas, le voy a dar la palabra a él para que lo voy a poner en pantalla completa para que él platique con ustedes sobre este tema a nivel tipo conferencia. José Luis, muchas gracias por estar conmigo, ya no como parte de la alianza, sino como un invitado especial que tiene todo este conocimiento para hablar de las eras de precesión o de precesión, así se le conoce, o eras Precisión. precisionales. Y entonces, pues te doy la palabra, te pongo en pantalla completa y estoy a tus órdenes, José Luis. Muchas gracias, maestro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos vayan a ver. Y me da mucho gusto estar nuevamente por aquí con ustedes. Pues sí, exactamente cuando hablamos un poco de las eras, hablamos de las eras geológicas, ¿sí? Y desde el punto de vista geológico, lo primero que se nos viene a nuestra mente es una unidad geocronológica de la escala temporal geológica. Y así tenemos, sin entrar en muchos detalles, tres divisiones clásicas de la historia de la vida. El Paleozoico, que es la era que está representada por los peces, los animales del mar, el Mesozoico por la era de los reptiles y el Cenozoico como la era de los mamíferos, que también tradicionalmente estas se han denominado como era primaria, era secundaria, era terciaria y una era cuaternaria. Actualmente, la era cuaternaria es un periodo más de esa era cenozoica. Por algo, pero es algo muy curioso que en el paso de cada una de estas eras está definida por eventos de extinciones masivas globales. ¿Sí? Por otro lado, pues hemos oído, como tú mencionabas ahorita, hablar mucho de la era de Acuario, qué es, qué pasa con ella. Y pues exactamente esto es algo científico y habría que ver un poquito desde el punto de vista astronómico. ¿Y qué es lo que estudia la astronomía? Pues es el estudio de todos los cuerpos que vemos en el cielo, es decir, los planetas, los asteroides, satélites, toda la materia interestelar que está por ahí y la materia oscura, pero principalmente la relación que existe entre ellos desde el punto de vista astronómico. Sí, hemos visto y sabemos más o menos desde la primaria que la Tierra tiene movimientos. Los más conocidos es el que gira alrededor del Sol, el movimiento de traslación, ¿sí? Con un tiempo determinado, 365, 366 días, y que en ese recorrido pasa por los diferentes grupos de estrellas que forman esa banda zodiacal, integrada por los 12 signos del zodiaco en un orden natural. ¿Podríamos poner la primera imagen, por favor? Sí, cómo no. Permítame, permítame. En esa imagen podemos ver precisamente esta banda zodiacal en su orden natural: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. E igualmente, así el macrocosmos está representado por el zodiaco como un círculo dividido en cuatro arcos iguales de 90 grados cada uno, que esto nos da pues las cuatro estaciones que ya conocemos: primavera, verano, otoño, invierno. Pero cada uno de estos cuadrantes está dividido en tres signos zodiacales de 30 grados cada uno, y esto es lo que forman esos 12 signos zodiacales. Recordemos que esta división la hacemos de una manera muy, eh,
muy igual, mas sin embargo, la conformación de esos grupos de estrellas no son exactamente iguales. Hay unas más pequeñas, hay unas más grandes, que es donde vamos a ver más adelante por qué las eras no duran exactamente lo mismo. Después de este movimiento de traslación, también tenemos el movimiento de rotación que nos da el día y la noche. Pero adicionalmente sabemos que hay otros movimientos que no son tan estudiados de manera general y que estos nos hablan mucho precisamente lo que tú mencionabas de la precesión y de la nutación. Eh, Podemos poner la siguiente imagen. Ok, ahí tenemos el movimiento de traslación que dura 365 días a una velocidad de la Tierra de 29.8 kilómetros por segundo, el movimiento de rotación que dura un día a una velocidad de 465.11 metros por segundo. Y tenemos los dos movimientos de precesión y de nutación. Sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es un elipsoide, pero está aplastada por los polos y deformado, ese elipsoide deformado por la atracción gravitacional del Sol, de la Luna y en menor medida de los planetas. Y esto, esa irregularidad, provoca una especie de lentísimo balanceo del planeta durante su movimiento de traslación, ¿sí? Un movimiento de balanceo. Y precisamente ese movimiento es lo que nos da la precesión de los equinoccios, que este se efectúa en sentido inverso al de rotación. O sea, el de rotación da un giro así y ese movimiento hace que la Tierra aparentemente girara de una manera inversa. También hay ese otro movimiento que se superpone con la precisión que se llama nutación, ¿sí? Y esta nutación consiste en un pequeño vaivén del eje de la Tierra y como ya lo vimos, que la Tierra no es esférica, entonces la atracción de la Luna sobre el planeta hace que ese movimiento esté eh, no, nos dé ese movimiento de nutación, o sea, la, la, la influencia de la luna hace que nos provoque esa nutación. Esta es una vuelta completa de esos 25.767 años que tú nos mencionabas hace rato. Y en ese periodo, la Tierra hace un bucle, hace 1.300 bucles de ese movimiento de nutación. Y este movimiento, como tú decías, todo esto es científico. Ese movimiento lo descubrió un astrónomo británico de nombre James, James Bradley. Y precisamente al dividir esos 25.767 años entre los 12 años del signo, pues nos da las eras precesionales de 2.160 años. Como les digo, es una división exacta, ¿sí? Pero el tamaño de las constelaciones no nos dan los 2.160 años exactitos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Entonces, ¿qué vendría siendo la precesión de los equinoccios? ¿Sí? Es el movimiento lento de la Tierra por el cual en el equinoccio de primavera, o sea, el 21 de marzo, la posición del Sol se encuentra 1 grado en relación
a cómo se encontraba la misma fecha el año anterior, ¿sí? O sea, el 21 de marzo la Tierra está aquí, de un año, el año siguiente se recorre un grado en sentido inverso, ¿sí? Ahora bien, ya para entrar a lo que son las eras precesionales, la tradición judeocristiana, que es la que nos ha hecho seguir en la mayoría del mundo civilizado, pues esa tradición judeocristiana, la vida de la humanidad empieza en el Génesis, ¿sí? Y si vemos el Génesis en el capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, nos dice más o menos, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y tenga ellos en sujeción a los peces del mar, a las criaturas voladoras de los cielos y a los animales domésticos y toda la tierra y todo animal que se mueve sobre la tierra. Sigue diciendo, Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, macho y hembra los crea. Ahí tenemos una semejanza con el signo de Géminis. Si nosotros vemos el signo de Géminis, precisamente son un hombre y una mujer, ¿sí? Y sabemos pues toda la historia y todo lo que ocurre en esa primera etapa en la que conocemos como el signo de Géminis. Cuando la Tierra termina de recorrer ese signo, el que le sigue de manera retrógrada es Tauro, que viene a marcar un nuevo periodo que dura aproximadamente desde 4320 a 2160 años antes de Jesucristo, y que es un periodo que está caracterizado por religiones que tienen al toro como emblema de la divinidad. Y en esta era, su representante espiritual, filosófico, pues era Abraham, ¿sí? Y también conocemos más o menos toda esa parte de la historia. Y después de que ya pasaron los 20 ciclos en el radio de esa constelación y que el sol sale de esta parte celeste para entrar al equinoccio de primavera el 21 de marzo del 2160 años antes de Jesucristo, en el signo que le sigue. ¿Y cuál es? Aries. Y en ese momento, la religión debería de transformarse tanto en su simbolismo como en su ideal. Y una nueva idea va a sustituir a la concepción de la fuerza y los actos de barbarie de Tauro, que es la del pueblo viviendo bajo la protección de su Dios, al que está revelada la justicia. El emblema de esta nueva era de Aries, pues va a ser precisamente un becerro, ¿sí? Perdón, un vellocino, ¿sí? Y de ahí data precisamente, pues, lo que conocemos de la historia, el vellocino de oro, el conductor de rebaños, y que viene a reemplazar precisamente a ese becerro de oro, ¿sí? De esta época datan las corridas de toros, simbolizando precisamente la muerte de la era de Tauro. Sí, si pudiéramos platicar con un experto en esa cuestión de los toros, pues nos podrían explicar cómo está el ruedo, por dónde sale el toro, las puertas que hay en el ruedo. Sí, es toda una ciencia lo de las corridas de toros, que ya debieron haberse terminado hace muchos años, porque solamente eran una representación de que termina la era de Tauro y empieza la era de Aries. Y es precisamente en el inicio de la era de Aries, durante el Éxodo, cuando Moisés recibe el mensaje del Altísimo,
que prohíbe que los hebreos sigan adorando a ese becerro. ¿Sí? La religión debía transformarse profundamente una vez más. Recordemos en películas cuando baja Moisés del monte y ya están adorando a un becerro que volvieron a forjar con todo el oro que traían, y él lo destruye porque tenía que terminar esa era de Tauro e iniciar la era de Piscis, de Aries. Y entonces, terminando esa era de Aries, el 21 de marzo del año 1, la era cristiana del signo zodiacal de los signos de los peces, o sea, Piscis, y la religión pues debía transformarse una vez más. Y sabemos que todos los cristianos de aquella época pues se identificaban dibujando un pez, ¿sí? Y acaso también no eran pescadores, y hasta hace pocos años no se acostumbraba dejar un día de la semana exclusivamente para alimentarse de pescado. O sea, todo eso es de la era de Piscis. Mas, sin embargo, pues el tiempo sigue corriendo, sigue caminando y la Tierra no se detiene, ¿sí? Siguió su curso natural y por eso el pensamiento tampoco debía detenerse en esa concepción cristiana, sino que el 21 de marzo del 1948 entra la era de Acuario. Y ahí es donde quiero hacer esa acotación de que el espacio que hay en el cielo entre una constelación y otra no es exactamente del mismo tamaño. Hay unas más pequeñas y hay unas más grandes. En este caso, Piscis es pequeña y por eso es que no tuvimos que esperar hasta el año 2157 o 56 para que entrara la era de Acuario, sino que entra precisamente el 21 de marzo de 1948. Eh, y en esa fecha, pues es el momento de que debe de cambiar nuevamente de una manera profunda el pensamiento científico, religioso, filosófico, ¿sí? Y bueno, ese es el recorrido de las eras de acuerdo a la manifestación judeocristiana. Y vamos a retomar un poquito cada una de ellas, ¿sí? Eh, Así tenemos que en Géminis, pues tenemos a Adán y Eva. En Taurus, Abraham, que es el padre de todos. Y esto fue 4320 años antes de Jesucristo. Después entra Aries con Moshe, que es el salvado de las aguas, como conocemos su historia, 2160 años antes de Jesucristo. Y entra Piscis con el Maestro Jesús, que es el Salvador enviado de Dios. Y el año 1 de Jesucristo, hasta el 21 de marzo de 1948, entra la era de Acuario. Y entonces ahí tendría que venir un nuevo representante de la filosofía, de la religión, de la ciencia. Por otro lado, también sabemos, ¿sí?, que hay en todo el mundo hay dos polaridades, la polaridad positiva, la polaridad negativa, ¿sí? Y de acuerdo a esa ley de polaridad, pues las eras también unas son positivas y unas son negativas, en el sentido de polaridad, no de que sean buenas o malas, todas fueron como fueron, ¿sí? Mas sin embargo, Géminis es una era positiva, Tauro negativa, Aries positiva, Piscis negativa y Acuario positiva. ¿Y a qué nos referimos cuando sean positivas o negativas? Pues su característica principal está en la forma en que fue transmitida la enseñanza o ha sido transmitida la enseñanza.
Y sin irnos más lejos a todas las anteriores, solamente a la de Piscis, el Maestre Jesús predicaba en lugares apartados a los lejos de las comunidades, ¿sí? Ya después de toda su pasión y toda su muerte, pues sus discípulos lo hacían en las catacumbas. Y una vez que ya se estableció la religión católica, no se dio la Santa Inquisición, ¿sí? No se dio la quema de grandes bibliotecas que guardaban el saber humano para que éste no fuera del conocimiento del pueblo. Pues todo eso es lo que nos da como una característica de que la era de Piscis era negativa, ¿sí? En cambio, ahora en la era de Acuario, el conocimiento total está a disposición de la humanidad. Tú entras a Internet, entras a San Google y ahí tienes todísima la información, todo lo que tú quieras, incluyendo esta misma que yo les estoy compartiendo. Ya entrando no a detalles, sino con características muy especiales, pues vamos a ver que Acuario en sí, en general, el símbolo, el signo de Acuario, tiene como regente al planeta Urano, de quien, de quien recibe la originalidad, la libertad y el enfoque futurista. Piscis tiene de regente a Neptuno, que es el planeta de la ilusión y de la inspiración, y está muy relacionado con la parte mística y con el culto. Por su parte, Aries está regido por Marte, que simboliza el ímpetu, el liderazgo y el valor. Para Tauro, su regente es Venus, el astro del amor, del afecto y sobre todo de la atracción. Y para Géminis, que fue donde empezamos, su regente es Mercurio, siendo la insignia del poder de la comunicación, de la creatividad y de la comprensión. Si estudiáramos más a detalle cada una de estas eras y cada uno de sus regentes, veríamos que esas eras tuvieron esas características, también por su polaridad positiva o negativa. Y regresando al planeta regente de la era de Acuario, tenemos que Urano es de naturaleza rebelde, es el planeta de la sorpresa, del cambio, de la acción y de la reacción. Por un lado, este cuerpo celeste gobierna todo lo que nos es inspirado, pero por el otro lado, gobierna el futuro y las nuevas tecnologías, así como todo aquello inimaginable que aún está por venir, incluyendo las terapias alternativas, entre ellas el Reiki, como una medicina de esta nueva era de Acuario, ¿sí? Urano también es el planeta de la revolución, de las ideas no convencionales, impulsa cambios, cuestionando el status quo. Urano nos hace querer ir más allá de los límites y las fronteras, abriendo nuevos caminos. Pues bien, toda esta información que les hemos compartido el día de hoy la podemos encontrar en la literatura del doctor Serge Reynaud de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal. ¿Cómo ves, maestro? Déjame, déjame ponerme cerquita de ti. Eh, Esto es muy interesante. ¿Qué implica esto los historiadores, los estudiosos de eso? Estamos en Acuario. ¿Qué pasa cuando lleguemos de nuevo a un siguiente ciclo que empieza en Géminis? Se hablaría de que ahí termina el ciclo que se habla de la Tierra para que haya una implosión y regresemos según el mismo cristianismo que tú nos estás platicando, que regresemos al Creador. No necesariamente, y no tenemos que esperarnos. Cada uno de nosotros, pues vamos cumpliendo un ciclo en donde de alguna manera nos vamos a tener que integrar a esa chispa divina. Sí, porque imagínate, 25,000 años más el pico,
pues, ¿quién nos los va a contar, no? Ya quisiéramos pasar esta nueva era de Acuario. Muchos de nosotros venimos de la era de Piscis, ¿sí? Nacimos, algunos, todavía debe haber habitantes en la Tierra que hayan nacido antes del 48, pero la, la forma de pensar todavía la vemos, todavía hay mucha gente que sigue siendo pisciana, ¿sí? Todavía estamos a 2 grados de la era de Acuarios, es el inicio, todavía no se da la parte fuerte. Entonces, pues no hay que esperarnos 25.000 años, o sea, hay que ir trabajando y cada uno de nosotros vamos a ir evolucionando en la medida en que seamos conscientes, ¿sí? Y ya nos reintegremos a esa chispa divina. Fíjate, maestro José Luis, hay algo que los requistas a veces desconocen y dado que estamos en la época de Acuario, en la era de Acuario, donde todo es permitido, ahora viene toda la apertura, ahora viene, hay gente que extralimita esos supuestos de apertura, como son, por ejemplo, las iniciaciones que han venido de todas las eras, han seguido siendo iniciaciones de tradición. No estamos hablando de la era pasada, sino estamos hablando de varias eras atrás, donde hay un respetuoso trabajo de las iniciaciones, porque precisamente implica ese tipo de transmisión espiritual energética. Y no esto, ábrase, no sé si esto va en relación a esos aspectos, José Luis. No, mira, el hecho de que la era de Acuario sea una era positiva, de que toda la información esté al alcance de la gente, tú sabes bien que no es lo mismo que tú leas un libro, te lo aprendas de memoria y hagas lo que dice ese libro. Exactamente, las iniciaciones es una tradición, es una transmisión del poder de un maestro a un discípulo, ¿sí? En donde, pues, aparte del maestro y del discípulo, tiene que haber más arriba una escuela, una organización que es quien avala esa iniciación. Yo no te voy a iniciar a ti en eras precesionales, sí, porque pues bueno, es un conocimiento normal, natural, que ahí está, o no te voy a iniciar en chamanismo nada más porque a mí se me antoje. O sea, tiene que haber algo superior que me permita a mí transmitir ese conocimiento. Y es lo que debe de pasar en Reiki y en todos los conocimientos que tenemos ahorita, ¿sí? Aún la parte académica, si tú tienes que presentar un examen recepcional ante un jurado y que ellos avalen que tienes el conocimiento, y es un conocimiento académico. Esto que son conocimientos espirituales, pues razón de más para que tiene que dártelo a alguien personalmente. Fíjate que tienes razón en eso, y yo estoy hablando como académico, tú también eres académico, en este primer momento, decir, oye, se están acabando los exámenes recepcionales, se están acabando las tesis, se está acabando todo, y todo está volviendo light. Pero cuando vamos a pensar en un médico científico, cuando alguien busca un médico científico, quiere ser el mejor, quiere el mejor médico. ¿Por qué? Claro, Porque requiere la certificación, requiere que su cuerpo siga funcionando como debe de funcionar y para eso busca médicos de calidad. No va a ir con un médico que estudió en línea, un médico que no presentó trabajos, que no presentó práctica profesional en los ámbitos hospitalarios, no va con un médico que dice yo soy médico y estudié solamente literatura, sino que dice, no, pues voy con un médico certificado ¿sí? Pero si eso lo vemos en el ámbito académico, ¿por qué tenemos que cambiar en el aspecto espiritual?
que va todavía con mayor profundidad en el ámbito de la enseñanza. Entonces nos vamos volviendo light y a veces confundimos que la apertura del conocimiento es el proceso de ahí se va, y finalmente pues todo está en internet, todo está en todo, pero nos olvidamos de toda esa transmisión que viene desde el origen de las eras precisionales, origen del hombre, según nuestra tradición occidental propiamente, a la época de nosotros. Como que tenemos que hacer un balance respetuoso para respetar a los demás. No sé, José Luis, si es así. Sí, mira, exactamente. Eh, el hecho que yo lea mucho, el hecho que yo vea mucho internet, que me entere de todo lo que está pasando, pues no me hace más que ser una persona intelectual, ¿sí? Y el intelectualismo ahí se queda, ¿sí? No va más allá, ¿sí? Para que yo pueda realizar o para que yo pueda ser una persona más espiritual, pues necesito precisamente realizar lo que estoy estudiando, ¿sí? Y si no lo realizo, pues me quedo en ese plano, me quedo en ese plano del intelectualismo y de ahí no voy a pasar. Y además hay otro detalle bien importante. Toda la parte espiritual requieres un apoyo, ¿sí? Tú puedes chutarte la Biblia al revés y al derecho y aprendértela, ¿sí? Pero si no hay alguien que te oriente, que te acompañe en ese estudio, te la vas a saber, punto, ¿sí? Y algo tan sencillo, para estudiar la Biblia requerimos 7 llaves, ¿sí? Entre ellas, conocer de ángeles, conocer de numerología, conocer de astrología y otras ramas más. Entonces, tú solito no sabes todo, entonces tienes que tener quien te acompañe. Y ese acompañamiento, pues es lo que te va a ir dando la espiritualidad. De ahí las escuelas iniciáticas. Qué bueno que tocas esto, José Luis, eh, porque a veces vemos en internet muchos maestros de Reiki, respetables desde mi punto de vista, donde dice, no se requiere iniciación, no se requiere tener un conocimiento de grado, no se requiere el grado, tú puedes dar Reiki como sea, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa donde estamos confundidos, donde estamos confundidos como maestros y como somos demasiado intelectuales y racionales, confundimos a los que no tienen mayores conocimientos que los que nos están escuchando, ¿sí? A lo mejor nosotros estamos equivocados en lo que estamos platicando, ¿sí? No lo creo. Porque se requiere, no, voy en ese, se requiere un guía, un maestro, una persona. Y lo mismo sucede no en el ámbito espiritual, se requiere en el ámbito teológico, se requiere en el ámbito científico, se requiere, y si yo voy a salir un científico que va a investigar sobre las estructuras de las estructuras más pequeñas de la célula, como los quarks, como todo, tuvo que tener una serie de maestros, de guías, de principios y hasta de ética, si no caemos en la destrucción total de la propia humanidad y de las propias teorías que fueron dando, sino sobre todo la importancia de los valores y de la ética, que se confunde muchas veces con lo que es la moral. ¿Sí? Una cosa es los valores, las virtudes, y otra cosa es la moral, que es lo que la sociedad está alrededor, y a veces caemos en lo moral y no en lo ético. Así es. Mira, por ejemplo, volviendo a la cuestión eh, del Reiki, ¿sí? Tú te puedes leer incluso el mismo libro que tú escribiste, ¿sí? Y eso no te hace ser un especialista en Reiki. Sí, sí vas a conocer ahí todo lo que tú tuviste a bien compartirnos, pero si no tienes el apoyo del maestro que te va guiando, pues no va a ser desde el punto de vista eh, mm, espiritual, global, va a ser muy teórico, ¿sí? Haz de cuenta, por ejemplo, yo me puedo chutar un libro de masaje quiropráctico, ¿sí? Y me aprendo todos los huesos y cómo funcionan, pero a la hora de moverlos,
pues los voy a fregar, sí, porque no tengo la guía personal de cómo se deben de hacer las cosas. Igual ocurre con Reiki. Además, recordemos, Reiki Sean, la alianza Reiki Sean, no es solamente una, una enseñanza de, de, de algo nada más, se me escapa la palabra, sino que es un sistema, ¿sí? Reiki Sean es un sistema que nos lleva de la mano, de la nada, de saber nada, hasta tener todo el conocimiento completo de cómo aplicar la terapia de Reiki Sean. No nada más que yo te la doy en un fin de semana, te enseño los pasos, hazlo y hasta ni te inicio porque no lo necesitas ya, tú sabes hacerlo. Tú te inicias en la naturaleza o te pones frente a un televisor, ¿verdad? Así Y como sabemos que hay mucha gente que lo hace sin tener ni siquiera el conocimiento, ¿sí? Pero no se trata ya de eso, se trata de que esto sea metódico, que lleve un método, un sistema y sobre todo la parte espiritual de este sistema. por eso, bueno, hay diferentes caminos y objetivos de los sistemas de Reiki. Hay algunos que van eminentemente a la ciencia, ¿sí? Y lo están haciendo científico. Es importante, claro que es importante, pero sin desconocer para nuestro juicio el ámbito eminentemente de la persona, de la interiorización, de la espiritualidad y del más allá de lo que es el ser humano como físico. José Luis, ¿cuál sería tu mensaje integral de estas, ¿cuántas eras ya hemos llevado? ¿Cinco? ¿De estas cinco ¿Cinco? eras? ¿Sí? De estas 5 eras en las que estamos, si pudiéramos verlas desde el concepto global, ¿en qué podríamos cerrar esta plática? ¿Qué recomendarías para seguir en un eje conductor de las eras? Si tú te fijas, hay un eje conductor, aunque cambie el contexto, pero hay un eje conductor, hay el avance de la ciencia y los avances no son así lineales, sino que los avances son elípticos, como un resorte, ¿no? Parece que sube y regresa y parece que regresó, pero no, va subiendo, el conocimiento no es así, ni la parte religiosa ni espiritual tampoco es recta. El camino no es tan fácil como a veces lo intentamos ver muchos seres humanos. Eh, en el ámbito de los avatares, en el ámbito de los que nos han venido a iniciar la parte de la espiritualidad, también hay una línea recta que te va llevando al avance de la animalidad, de lo rudo, de lo físico, a la parte espiritual, a la parte eminentemente energética. O sea, hay un camino, pero no puedes avanzar de uno hacia otro, ¿verdad? Así tan rápido. Por eso se requieren muchos años de avance de la humanidad en su conjunto. ¿Sí? ¿Cuál sería tu pensamiento, tu análisis integral y tu visión que nos dan estas eras precesionales para concluir este programa, José Luis? Pues mira, exactamente desde el punto de vista espiritual, como tú lo mencionas, cada era tiene un representante, cada era viene a mostrarnos la forma en que debe de hacerse ese pensamiento espiritual, filosófico, ¿sí? Y todos, de alguna manera, han tenido un contacto, ¿sí? Directo con el Ser Supremo. Sin irnos tan lejos, la era de Piscis, ¿sí? Pues sabemos que el Maestro Jesús es el Hijo de Dios y en la misma Biblia encontramos que para esta era de Acuario debe de venir el Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces, yo lo único que podría manejar es la cuestión de la rectitud, de tratar de mm, llegar a esa eh, integración y a esa realización, ¿sí? ¿Y cómo vamos a llegar? Pues exactamente un recto pensar con un recto actuar, porque no se vale que yo te esté diciendo estas cosas, pero yo me salga de aquí para hacer todo lo contrario, ¿sí? Sino que yo debo de actuar
tal como pienso. Y eso me va a llevar a la autorrealización. Y es lo que creo que debemos de buscar toda la humanidad, ¿sí? Dejarnos de ser influidos por toda esa propaganda que, aunque es parte de la era de Acuario, pero que debe de mantenernos centrados en nuestra búsqueda. ¿Sí? Esa búsqueda en todas las eras la hemos tenido y hay miles de hombres y mujeres que lo han logrado, lo han encontrado, pues precisamente a través de ese recto actuar y recto pensar. Muy bien. Bueno, y siendo respetuosos, bueno, has expuesto esto a través de un pensamiento que es el cristianismo, ¿sí? Pero si nos vamos a la variable de Buda o de Alá, o perdón, o de Mahoma, disculpen, o de otros grandes personajes, todos ellos seguían y decían el camino recto, el camino de la búsqueda hacia ser a la iluminación, a la paz mental, o el nombre que lo quieras poner. Aunque el Maestro Jesús fue tan grande que rompió la división de la historia, ¿no? Aunque Así es, también en Oriente, pues hay otros rompimientos de la historia, se toma de otra manera, pero bueno, en Occidente pensamos con esa manera porque somos occidentales, ¿sí? Y por eso tocamos este punto de vista desde el punto de vista occidental, ¿sí? así es, así Maestro, es. ¿algún último mensaje? No, pues que sean felices Muy bien, que te y la pases muy bien en esta próxima Navidad 2022, que ya estamos 22, a un tiempecito. Sí, así para los es, que vean este programa después de varios años van a decir, oh, ese programa ya está viejito, ¿no? Ya estamos a la mitad de la era de Acuario. así es en la entrada. Muy bien, Entrada de sí, la era de sí, a la Acuario. entrada. Que estés muy Sí. bien, José Luis. Gracias Muchas a gracias, todos. maestro. Sí, gracias Felicidades y un saludo a todos. a todos los que nos ven. No se les olvide, si les gustó el programa, dar una manita de apoyo, suscribirte al programa, que tenemos programas muy interesantes. Y ya lo tengo comprometido, aunque me tarde un año más en convencerlo de que nos hable sobre alquimia en el Reiki. Que estés muy bien, José Luis. Hasta luego Muchas todos. gracias. Hasta luego.